Así que te dejo, Antonia. Mm, Muchas gracias, Katy, por la presentación y bueno, al equipo El Crecer Jugando por la invitación. Es un programa que conocí recién este año y que me gusta mucho, así que muy contenta de poder colaborar o aportar en algo que ojalá les sirva. Y en eso también súper importante la presentación, si tienen preguntas o comentarios, sugerencias, cosas que no les que quedan como dando vuelta, que ojalá las puedan ir escribiendo para que después las vayamos conversando. Así que eso, gracias. Voy a compartir pantalla. Ya. Ya. ¿Ahí se ve bien? ¿Me puede alguien hablar? Sí, se ve bien. Súper, gracias. Bueno, como les decía Katy, les traigo esta presentación que principalmente pensamos en el vínculo con las familias en épocas de distanciamiento social y hacernos la pregunta de si estamos realmente lejos o qué podemos hacer en el fondo con esta distancia. Ay, no me avanza esto, a ver. Ahí sí. Bueno, quería partir porque es una crisis, yo sé que lo han visto en otras presentaciones, así que voy a pasar súper rápido por esto. La crisis la quería presentar un poco por lo que estamos viviendo. Estamos en una pandemia, el COVID-19 es una enfermedad que es mortal, que ha generado gran temor y genera una sensación de peligro. En el caso del COVID, es un evento inesperado de gran intensidad y además hay una cadena de eventos estresantes asociados a la presencia del COVID que van a hacer que este momento sea de crisis y que sea difícil emocionalmente llevarlo. Tiende a causar daño, destrucción o muerte, y el curso es impredecible, lo vamos a ir enfrentando a momento. En este sentido vamos a ir generando situaciones nuevas frente a las cuales vamos a desarrollar mecanismos de afrontamiento diferentes, van a haber quiebres, cambios de significados, cambios de sentidos, cambios de rutina, van a aparecer una nueva normalidad o nueva realidad. Y es todo lo que configura una crisis y es justamente lo que yo creo que está pasando también con el COVID-19. Y quería también mencionar que las crisis son limitadas y tienen un fin. O sea, esto también va a terminar, a pesar de que hoy día nos resulte muy difícil ver que eso va a ser así, que vamos a salir de esto también. Un poco para tener en cuenta, para entender con quiénes nos vamos a estar relacionando en este contexto, y cómo vamos a estar nosotros mismos también, es importante tener en cuenta las reacciones esperables emocionales en el contexto del COVID-19, tanto en niños como en adultos, y esto va a ser importante para vincularnos, eh, estando conscientes de cómo estamos nosotros a la hora de vincularnos y también cómo pueden estar las familias a la hora de vincularnos. En el caso de los adultos, va a haber una mayor sensación de miedo, preocupación respecto al futuro, a la propia salud. También puede haber ansiedad, mayor temor por el futuro, asociado, por ejemplo, a problemas económicos ahora. Puede haber una mayor dificultad de concentrarse, dificultades para conciliar y mantener el sueño. Aumento, disminución del apetito y mayor irritabilidad, la habilidad emocional, cambios bruscos de ánimo, ¿ya? También a nivel físico puede haber más nerviosismo, inquietud, tensión muscular, dolores de cabeza, hay gente que empieza a bruxar más, a apretar los dientes en la noche. Entonces nos encontramos con adultos que posiblemente estén mucho más tensos que previo a todo esto. Y en el caso de los niños, también va a haber un temor al virus y a las consecuencias que esta enfermedad puede tener a nivel de la muerte, por ejemplo, de sus padres o de seres queridos. En la infancia, obviamente, que existe el temor a la muerte y se agudiza y se hace un poco más real con esta amenaza. Pueden haber retrocesos o regresiones como deseos de volver a dormir con los papás, que aparezcan temores nuevos, como por ejemplo ya no poder dormir solo con la luz apagada. Que vuelvan a hablar un poquito más como guagua, que obviamente que puedan extrañar estar en contacto con sus familiares y con sus amigos, y en general que se muestren más apegados, más regalones, más demandantes hacia los padres y cuidadores va a ser algo esperable, y esto lo quise traer un poco para no caer en patologizar todo, porque estamos en una situación difícil y estas cosas pueden pasar y no necesariamente van a ser señal de que estamos frente a un trastorno de salud mental,
sino justamente es esto lo que podemos ir a escuchar y acompañar en el proceso de revinculación con las familias. Bueno, aquí traje una definición de lo que son los vínculos. Es una forma de relacionarnos con el otro. Es una parte fundamental del desarrollo de todos los seres humanos. Ustedes obviamente lo deben saber, trabajan con niños. Y va a implicar una dimensión emocional, cognitiva y conductual, y van a implicar siempre una demanda del otro. En este sentido, como les mencionaba, los vínculos, uno ya desde la primera infancia está en contacto con el primer cuidador, y desde ahí mi manera de vincularme con los demás va a ser muy fundamental en mi vida cotidiana, y se va a expresar en estas tres dimensiones. Y lo que quiero decir con que implica siempre una demanda del otro es que yo, cuando me relaciono con otra persona, estoy demandando una atención, comunicación, encuentro, y ese mismo que recibe una demanda también puede responderme, me va a responder con esta misma demanda en el fondo. En este sentido es una relación bidireccional. No solamente voy yo a buscar una cosa en la relación, sino que voy a construir una relación con lo que las dos partes vayan a traer a este vínculo. Eh, bueno, pensando en los vínculos en el distanciamiento social, eh, bueno, hay una posibilidad obviamente de transformación de los vínculos, hay nuevos significados asociados a las relaciones y a los mismos vínculos, quizás hay amistades, por ejemplo, que ahora son más significativas que antes, o familiares, quizás antes yo no estaba en contacto, por ejemplo, con eh, no, por ejemplo, los apoderados de un colegio de manera diaria, de manera virtual, por ejemplo, y ahora quizás eso está siendo más intenso porque puede haber una mayor necesidad de comunicarnos en general, ¿ya? Lo mismo creo que puede pasar en algunos de sus programas en el momento que vayan a buscar la revinculación. Quizás ustedes no eran actores, actrices, cotidianas en el pasado, semanales, y ahora pueden volverse personas mucho más relevantes, y eso es algo que creo que podemos aprovechar del distanciamiento social, ya que los papás en general están buscando más apoyo, y creo que si respondemos a eso de manera empática, nos podemos volver súper fundamentales para ellos, y ellos para nosotros también, obviamente. Eh, Hay también en el contexto del distanciamiento social una posibilidad de valorar lo que teníamos. El otro día escuchaba que, claro, con toda la crisis que estamos teniendo ahora económica, obviamente que nos hemos empobrecido, y también nos hemos dado cuenta de lo rico que éramos en el sentido afectivo, de que estábamos en contacto con las personas que queríamos cuando quisiéramos, que nos podíamos tocar, ver, organizar para hacer celebraciones, para hacer funerales, y todo eso ahora está en suspenso, y es una posibilidad para revalorar también eso y ver hacia dónde podemos llevar este nuevo escenario de vínculos que tenemos. Podemos estar lejos estando cerca y cerca estando lejos, y eso lo quise traer porque muchas veces podemos estar cerca físicamente, por ejemplo, viviendo con alguien, pero no estar realmente conectados o conversando. Si estamos dos personas juntas y cada uno está en su computador, no estamos realmente cerca. Entonces, lo que quisiera transmitirles con eso es que el vínculo no solamente se juega en la cercanía física o en encontrarnos en un espacio determinado, sino que también el espacio virtual va a ser una nueva realidad donde los vínculos se pueden mantener, se pueden fortalecer, eh, y me parece súper importante que se pueda hacer, sobre todo en este contexto, con las necesidades y las dificultades que pueden estar viviendo muchas de las familias con las que ustedes trabajan. Acá traje una pregunta que es, ¿qué queremos lograr a través de la revinculación? Y yo creo que esa es una pregunta que también se las devuelvo, y creo que los equipos lo pueden ir trabajando con las familias específicas con las que trabajan, con realidades específicas. Pero aquí traje una propuesta que fue la que trabajamos con los jardines en Renca, y que lo que querían lograr los jardines principalmente en este proceso de revinculación era desarrollar y sostener un vínculo saludable entre los equipos y las familias, donde prime la escucha empática, con el foco en el resguardo del bienestar integral de los niños y niñas. Yo eso encuentro que es un tremendo objetivo, y creo que ya lograr un tercio de eso en el proceso de revinculación ya es una tremenda ganancia, de seguro.
para las familias como también para el desarrollo de los programas en este contexto que es tan desafiante. Aquí, bueno, insisto en el tema de que la relación es bidireccional. En el fondo, cuando vamos a buscar relacionarnos o revincularnos con las familias que teníamos, por ejemplo, quizás inscritas en el programa, o familias nuevas que no teníamos en el programa, pero que, dado este contexto, vamos a tener que integrar de otras maneras, tenemos que pensar que cuando vamos a buscar un vínculo, ellos también van a traer algo a la relación, y ahí pueden pasar muchas cosas. Puede ser que nos enfrentemos a situaciones emocionalmente complejas en este proceso de revinculación, y para eso yo creo que es importante que estemos preparados. En ese sentido, también es importante estar dispuestos a sostener este vínculo a largo plazo, darle una estructura, un espacio, un tiempo y en esta relación que va a ser co-construida, ¿ya? Yo creo que eso es súper importante tenerlo en mente, dado que no vamos a tener nuestras salas preciosas, yo conozco las de Crecer jugando, y la periodicidad de las semanas, por ejemplo, de las sesiones programadas. Sí podemos estructurar de todas maneras una cierta regularidad y un cierto espacio, ya sea virtual, lo podemos nombrar lo que también es psíquico, para mantener este proceso de revinculación con las familias, y yo al final les voy a hacer una propuesta de cómo hacerlo. Aquí, ya. También me pareció importante traerles esto, que a considerar que en este proceso de vincularnos, ya sea con familias nuevas o en este proceso de revinculación, que en el contexto en el que estamos, claro, sabemos, como les mencionaba al principio, que hay reacciones emocionales de mayor tensión que son esperables tanto en adultos como en niños, y que estas emociones y estados también pueden ir variando, pueden ser otras de las que yo les presenté, encontrarnos con cosas distintas a las que esperé encontrarme. Entonces eso también va a ser un desafío a abordar en este proceso de revinculación. A las familias en este momento se les pide con muchas cosas, se les pide cumplir con exigencias laborales, teletrabajo o trabajo improvisado, quizás otras formas de trabajo para podernos sostener diariamente, académicas en el caso de que, por ejemplo, tengan que apoyar a niños más grandes que estén en el colegio, domésticas, aprender cosas nuevas, ejercitarse. En el fondo hay una serie de consejos para cómo uno tiene que estar y sobrellevar la cuarentena y el distanciamiento social, que están las familias súper exigidas y con un exceso de información. Entonces tenemos que también tener eso en cuenta cuando iniciemos este proceso. También es importante considerar que hay diversas familias en Chile, hay monoparentales, hay cuidadores, hay muchos abuelos se hacen cargo, o figuras diferentes que pueden también haberse dado en cuarentena, niños que se fueron con un tío porque papá está enfermo. Pueden presentarse una serie de situaciones que son diferentes y a las que también le tenemos que ir poniendo atención, y que antes de los 9 años hay una mayor dificultad para realizar tareas en general de manera autónoma, así que las familias tienen que estar bien encima de los niños para poder en el fondo acompañarlos en sus actividades. Entonces, es por esto que debemos estar preparadas y preparados para enfrentar situaciones emocionalmente complejas con las familias con quienes buscamos vincularnos o revincularnos. No olvidemos que para que este proceso funcione, tenemos que estar dispuestos a escuchar y recibir lo que el otro también trae a la relación. Eh, entonces, yo sé que vieron un poquito de esto en la presentación de la semana pasada, así que voy a solo repasarlo, pero yo creo que es importante que cuando inicien el proceso de revinculación, sientan que tienen algunas herramientas para manejar situaciones emocionales complejas que pueden presentarse en el llamado, en la videollamada, o como ustedes decían, establecer este vínculo. Y esta es una herramienta en realidad bastante fácil, obviamente que esta no es una capacitación oficial, pero sí yo creo que es una herramienta que todos podemos usar, no tenemos que ser profesionales de la salud, y por eso la quise presentar. También para contextualizarlo, en el caso, cuando empezamos a hacer esto más con los jardines en Renca, una de las preguntas que tenían las funcionarias era que a veces las mamás se ponían a llorar,
o habían situaciones muy tensas en la casa y ellas no sabían cómo responder, tenían la pregunta sobre cómo contener a otro emocionalmente en este proceso de revinculación, y es aquí que, en este sentido, que aparece esta herramienta. Bueno, los primeros auxilios psicológicos, si bien tienen un nombre muy técnico, a mí me gusta esta definición porque muestra que en realidad es una respuesta humana de apoyo a un otro que está sufriendo, que requiere contención. Se enfoca en brindar ayuda de manera empática y no invasiva, ¿ya? En este sentido, como les mencionaba, no es algo que tiene que hacer ni un psicólogo exclusivamente, ni un profesional de la salud. Todos podemos hacer esto, ¿ya? Se basa en estos tres principios, que son observar primero las necesidades más urgentes que pueden requerir otro tipo de atención. Por ejemplo, si tengo que gestionar una caja de mercadería, en el caso de la revinculación con alguna de las familias, escuchar para dar un espacio para que surjan las preocupaciones, sentimientos, miedos y necesidades, y conectar. Esto quiere decir identificar principalmente las redes de apoyo que la persona va a tener después de que esta conversación se acabe, por ejemplo. Si yo estoy haciendo una llamada en proceso de revinculación y la persona se afecta, yo voy a escucarla empáticamente, voy a intentar generar una contención, pero también voy a intentar identificar a quién más esta persona le puede pedir ayuda en su medio social. Aquí, en los primeros auxilios psicológicos y en el proceso de vinculación con la familia, es muy importante la escucha empática. Para esto, para escuchar empáticamente, es muy importante partir por reflexionar sobre nuestro propio estado de ánimo, ¿ya? Para escuchar a otra persona que puede estar afectada emocionalmente, que puede estar con mucha tensión, que puede tener muchas preocupaciones, yo también tengo que estar habilitado para generar esa escucha, ¿ya? Entonces, antes de generar este espacio, la idea es asegurarnos de que estamos calmados, que estamos abiertos y con disposición a la escucha. Si no lo estoy, es importante reconocer que quizás no es el momento, lo moveré para unas horas más tarde o lo cambiaré a un día que en general estoy más tranquila o tranquilo, pero la idea es estar uno también preparado emocionalmente para hacerlo. Mantener una actitud empática y de aceptación. Esto quiere decir principalmente no emitir juicios de valor, ya sea por creencias culturales o creencias personales. En este momento hay muchas familias y muchos de nosotros que podemos estar viviendo cosas muy difíciles, y de repente puede pasar que, no sé, uno escucha a otra persona sufrir por algo y dice, pucha, mi situación es mucho más difícil y yo igual le doy para adelante. ¿Ya? La idea es no hacer eso, no emitir esos juicios, sino respetar lo que la otra persona le está trayendo malestar, y poder ser empático con escucharlo y poder contenerlo, ¿ya? En ese sentido, aquí les puse unos ejemplos, como de cosas verbales que uno puede tener a la mano para mostrar que está siendo empático. Me parece muy importante lo que está diciendo, comprendo su preocupación, debe ser muy difícil estar en esta situación. Eh, para usted es muy importante poder salir y mantener contacto con sus seres queridos, es comprensible que nos pase esto, recuerde que al estar en cuarentena nos estamos cuidando todos, por ejemplo, ¿ya? Son algunas frases en que yo le muestro al otro de que estoy entendiendo y estoy escuchando lo que él está pasando. Y por último, reflejar, que es utilizar habilidades verbales para dar cuenta de escucha activa. Esto es una definición muy técnica, pero en realidad reflejar puede ser simplemente repetir lo que la otra persona me dijo y yo devolvérselo, ¿ya? Por ejemplo, si una persona me está diciendo que están hacinados en la casa, que están preocupados por temas laborales, yo le puedo decir literal, por lo que me dice, entiendo que están con varios problemas en la casa, porque son muchos, no hay espacio, están preocupados por el tema laboral. Ahora que hice este ejercicio, debe sonar súper absurdo, pero en la práctica, a mí ahora me ha tocado hacer harta contención emocional telefónica y de verdad funciona. La gente siente que lo escuchan. Muchas veces uno habla con otro y de repente el otro dice, ¿qué me estabas diciendo? Y eso es lo que tratamos de que no nos pase acá, de mostrar que estamos atentos y que podemos decir lo que mismo que dijo el otro, y eso demuestra que estamos ahí, que estamos siendo empáticos, y que queremos en el fondo contener.
Bueno, aspectos básicos para realizar los primeros auxilios y en realidad para realizar en el fondo este proceso de revinculación, entendiendo en que va a ponerse en juego una relación más compleja en que los dos pueden traer cosas. Entonces, cuando llamemos, ya sea si es videollamada o es telefónico, estar disponibles para escuchar empáticamente. Esto quiere decir lo que les mencioné al principio, hacerme como un chequeo mental de cómo estoy, si estoy tensa, estoy preparada. También van a haber familias que les son más fáciles, otras más difíciles. Entonces quizás para esta familia ahora mejor lo hago en otro momento y voy a llamar a esta familia que en general me resulta más fácil. Encontrar un lugar tranquilo, y eso es súper importante que también se lo puedan transmitir a la persona que están llamando. Preguntarle si hay algún espacio en la casa que se pueda ir, o si no hay más espacio, quizás hay horarios del día en que en general están todos más ocupados y tienen un poco más de intimidad. Es importante poder identificar eso para que se pueda dar una conversación verdadera. Eh, Asegurarle a la persona que permaneceremos con ella en el caso de que ésta se angustiara mucho, y en el caso, por ejemplo, de que llorara o le diera mucha angustia, también validar esas respuestas. Eso quiere decir, entiendo lo que te está pasando, es normal que estés triste, este contexto es difícil, es comprensible que te sientas así, qué bueno que te pudiste desahogar. Bueno, respetar la privacidad, no presionar, las personas nos van a contar lo que ellos necesiten contarnos. Ofrecer información concreta y ser honesto respecto a lo que sabemos y lo que no. Y esto también lo voy a contextualizar un poco. En el caso de Renca, nos pasaba que en el proceso de revinculación también recibían dudas de todo, del COVID, de los exámenes, de las ambulancias, y a veces las tías se sentían como obligadas a dar información. Y ahí es súper importante que si en este proceso de revinculación con las familias de ustedes necesita esta información, ser honesto, esta información la manejo, esta no, quizás decir puedo averiguar, pero no dar información de la cual no estamos seguros. También es muy importante poder reconocer las fortalezas y elementos que den cuenta de resiliencia. Yo creo que todos hoy día hemos dado cuenta de resiliencia, independiente de las dificultades que tengamos familiares, laborales, de vida, de enfermedades. Todos estamos sobrellevando una cuarentena, eso implica paciencia, implica fuerza de voluntad, implica también fuerza, en el caso de familias que están con dificultades económicas, organizarse, buscar ayuda, todo eso da cuenta de fortaleza y es algo que es importante devolvérselo a las familias, decirle, mire, ahora está mal, pero ha llegado hasta aquí con esto, igual ha salido adelante, ese tipo de cosas. Y esto se relaciona con lo que les decía hace un rato, explicar que es normal lo que sucede y darle un sentido un poco a lo que pasó. Qué bueno que se pudo desahogar, creo que le va a hacer bien, es normal que se pueda sentir así. En este proceso, evitar, interrumpir, apurar, juzgar, hacer falsas promesas y responsabilizarnos de resolver todos los problemas. Nuestro objetivo es escuchar y contener emocionalmente, y eso ya es una gran, gran labor, ¿ya? Eh, y aquí quiero hacer énfasis en el tema del responsabilizarse. Obviamente que por lo mismo que les decía antes, este proceso de vínculo va a haber una demanda de los dos lados. Eso no significa que yo voy a poder responder a todo lo que el otro pide de la relación, ¿ya? Pero sí voy a poder escucharlo y darle un lugar y quizás señalarle a dónde tiene que pedir eso, por ejemplo. Ay, se me perdió el mouse. Ay. Ya. En el caso específico de duelo, que en el proceso de revinculación nos encontráramos con familias que tienen un duelo reciente, este es un tema que da para sí solo el duelo. Yo entiendo que ya tuvieron una capacitación sobre eso o la tendrán, pero sí les quise dar algunos tips para cuando se encuentren con familias que están en el proceso de duelo y que les piden también apoyo o alguna palabra de aliento. Es importante ahí quizás poder recurrir a estos mismos principios que les presenté anteriormente desde los primeros auxilios psicológicos, principalmente en relación a la escucha activa y empática, y ahí es importante poder facilitar el desahogo, permitirle al otro que se exprese, que diga lo que siente, y que es normal que, por ejemplo, pueda extrañar a la persona fallecida. Ahí un consejo es evitar decir,
Sé fuerte, anima, hazlo por tus hijos u otras personas significativas, distraes, no llores más, no lo dejas descansar, la vida continúa, ha sido la voluntad de Dios. Estas son muchas frases que uno puede escuchar, que también uno quizás las ha aprendido culturalmente en nuestra sociedad, pero que al final nos generan consuelo y alivio en la persona que las está escuchando. Es difícil encontrar lo que decir cuando uno se encuentra con la muerte y con el duelo, pero aquí, por ejemplo, les traje una idea que podría ser: me gustaría mucho poder decir algo que alivie tu dolor, pero no encuentro las palabras. Quiero que sepas que estoy aquí, pienso en ti, a nosotros como equipo nos preocupa lo que a ustedes les está pasando, si necesitan ayuda, contáctenos, nosotros los podemos escuchar. Y ahí también lo mismo, dar espacio para el desahogo, para que la persona pueda ir contando lo que le va pasando. Em, si en este proceso de la revinculación la situación se complejizara mucho, se encuentra con una situación emocional muy desbordante de la familia, o que, por ejemplo, también les griten o los insulten o reciban algún descargo, que eso puede pasar en el vínculo finalmente, es importante poder tomar una distancia emocional de la situación. Para esto vamos a tener poco tiempo si es una llamada, unos 5 o 10 segundos para intentar calmarnos. Acordarse en esos 10 segundos de no personalizar. Recordar que yo soy una funcionaria haciendo mi labor, que los descargos, los reclamos, la impotencia no van dirigidos hacia mí como persona, sino a mí como funcionaria del crecer jugando o del jugar con nuestros hijos. Y aquí pues esto también corre para los halagos, porque muchas veces las personas, cuando uno hace estos procesos de vínculo más emocional con la familia, se sienten como muy agradecidas y un poco en deuda con las personas que ejercemos esa labor. Y ahí creo que es súper importante que nos acordemos que no, que este es nuestro trabajo, y que en el fondo obviamente que uno puede agradecer un halago, pero en el fondo también es importante devolverle al otro: esto es mi trabajo, yo lo estoy haciendo con gusto, y en el fondo no dejar al otro en una posición de que nos debe algo por esto. Eh, no responder desde las emociones es muy difícil, pero sí se logra con el tiempo, sobre todo el tema de los descargos o si nos insultan. Yo creo que es difícil recibir eso, pero hay que tratar de controlarse. Considerar que es una situación externa y que nuestro rol es acompañar a las familias desde un lugar humano enfocado en el bienestar de los hijos. Yo no soy la presidenta, no soy la alcaldesa, no soy la asistente social. En ese sentido no voy a poder resolver todos los problemas, y quizás podemos entender que hayan familias, dado las circunstancias que estamos viendo como país, tengan mucha impotencia, y ahí entender que no es hacia mí y que lamentablemente yo no tengo todas las soluciones. Eh, Poder devolverles, empatizar que la situación es compleja y queremos lo que esté a nuestro alcance para apoyar de mejor manera posible. Por eso yo creo que igual es importante que tengan conocimiento de, por ejemplo, dónde se pueden pedir las ayudas sociales. Me imagino que son ese tipo de demandas las que pueden aparecer, como que pueden generar más tensión. En Renca nos pasaba que a algunos nos pedían, que a una de las funcionarias le pedían un balón de gas y quedó súper comprometida con entregarlo. Y ahí hay que hacer otra cosa, decir: mire, voy a ver qué puedo hacer, averiguar, quizás me tengo que contactar con la Dideco, generar otra respuesta, pero entender que yo no voy a poder comprarle un balón de gas a esa señora. En ese sentido es importante tener identificados los canales de ayuda para poder generar una mejor respuesta. La Dideco, la OPD, los servicios de salud, la red de salud mental, si pensamos que hay algo más grave emocionalmente. Y ahí súper importante que trabajemos como equipo, pedirnos ayuda, presentar las situaciones complejas que nos hayan pasado y poder armar una propuesta en conjunto para realizar una devolución a esa familia. Eh, Igual, también quería mencionar esto: hay situaciones que nos sobrepasan, que quizás vamos a sentir que lo hicimos pésimo, que no hicimos nada de lo que yo ahora propuse, no me pude contener mis emociones y lo hice mal. ¿Ya? Eso a todos nos puede pasar. Es importante para eso pedir ayuda, ¿ya? Conversar con alguna compañera de trabajo sobre lo que pasó, quizás a una jefatura, o escuchar una opinión externa en general. Acá también yo les propondría que en este proceso de revinculación pudieran tener espacios de supervisión, un poco para poder contar las principales dificultades que han tenido, si hay conversaciones que fueron muy tensas o se quedaron con la duda de que hicieron algo bien, algo mal, o
tienen la sospecha que hay algo de salud mental más grande, pero no están seguros si lo pueden identificar, es importante tener este espacio para llevar estas dudas, porque puede aparecer de todo en el fondo en este proceso de relación. Y también identificar situaciones en las que puedo haberme equivocado. El problema no es equivocarse ni cometer errores, sino lo que hago después de identificar mi error. Esto yo creo que es súper importante y las familias lo agradecen mucho. Yo antes trabajaba en un hospital y una vez dimos de alta a una paciente que estaba hospitalizada por temas de salud mental y nos pusimos a encuadrar súper duras a la mamá de que no había ido a las visitas y de que era súper preocupante. Y yo después me di cuenta que eso fue súper torpe, porque en realidad que la mamá era el recurso más importante que la niña tenía afuera de la hospitalización y que justamente no teníamos que ir como a ponernos duras, sino a tenderle como una mano y a mostrarnos como un equipo disponible para apoyarla en este proceso. Ella se molestó mucho y creo que fue bueno que así fuera, y después en una de las sesiones nosotros le pedimos disculpas como equipo. Y creo que eso fue súper importante, solidificó incluso la relación, ella tuvo más confianza porque pudo ver que el equipo de profesionales también podía reconocer que se había equivocado. Eh, Así que eso con los errores, no son tan terribles. Y aquí, bueno, esta es la última parte, ustedes me dicen cómo voy de tiempo, pero no quise saltarme la importancia de que el proceso del vínculo, como les presentaba al principio, es algo muy humano, que implica una demanda de los dos lados y que implica nuestra disponibilidad emocional. Y para eso también es muy importante que nos cuidemos nosotras y nosotros que ejercemos esta labor, ¿ya? Entonces, para eso, tener en cuenta, evitar responsabilizarnos excesivamente por situaciones que no están a nuestro alcance, evitar la excesiva autocrítica y crítica hacia los demás. Eso solo va a traer como un ambiente negativo en los equipos de trabajo. Ahora pensemos en los errores y cómo lo podemos hacer mejor, en vez de quedarnos como, oye, esto se hizo mal, o esta persona lo hace de tal manera. Eso en este momento no nos va a aportar. Concentrarnos en el aquí y en el ahora y en lo que está a nuestro alcance. Y en el caso de ustedes, yo de verdad lo siento, que tienen como una gran labor, o sea, lo que está a su alcance es muy importante, el bienestar o poder acompañar a estas familias en todo este proceso. Aceptar la situación actual, ya que en verdad no la podemos cambiar, evitar el lenguaje derrotista y catastrófico y la circulación de noticias falsas, ya que esto, como la autocrítica y la crítica hacia los demás, solo enturbia el ambiente, ¿ya? Y no nos ayuda a estar un poco más despejados, más tranquilos emocionalmente. Em, bueno, yo creo que esto lo pueden haber visto, no esto exactamente, pero hay muchos consejos de salud mental dando vuelta, ¿ya? Yo solo les quería presentar brevemente, aquí el paso 1 a planificar la semana a semana, intentar planificar la rutina diaria, separar las tareas de aseo con las horas de comida, ojalá hacerlas ordenadas, las horas de trabajo, también organizarlas durante el día, que la semana sea distinto al fin de semana, por ejemplo, mantener contactos con nuestras familias, amigos a través de las redes sociales, evitar lo mismo, sobreinformarnos de demasiadas fuentes, o al final es muy angustiante ya que ahora estamos recibiendo constantemente noticias que son muy difíciles. Eh, También aquí yo creo que este tema es bien importante, que es algo que les puede estar pasando a muchos, es el tema del sueño. Aquí le traje muy resumida una técnica que es la higiene de sueño. Tiene que ver con dejar de consumir café, té o bebidas energéticas antes de acostarnos, ser ordenado con los horarios en los que me acuesto y me despierto, evitar la luz de las pantallas 1 o 2 horas antes de acostarme, ya que eso también va a ir activando el cerebro y no nos da la señal de que nos va a ir como poniendo descanso. Tomar siestas cortas, ir bajando las luces cuando se acerca mi hora de acostarnos, y limitar el tiempo en la cama. Esto es súper importante, algunos quizás tenemos que trabajar en nuestra cama porque no tenemos escritorio, no tenemos otro espacio, pero ir de todas maneras a hacer la cama, sacarme el pijama y que sea como un momento y un espacio distinto. Y bueno, para los niños y niños es similar, yo creo que también esto lo pueden haber visto, así que solo dejarles el tema de que es importante a los niños poder hablarles en nuestras palabras de lo que está pasando, y esto yo creo que se los traigo tanto para ustedes como para el proceso de revinculación, porque ustedes también les pueden dar estos consejos a mamás o papás que estén con problemas para dormir,
decirle a sus familias que si ven a los niños muy asustados con el tema del coronavirus, que les pueden explicar con sus palabras. Hay algunos cuentos circulando para hablar del tema, ahí también se los puedo, si no los tienen, se los puedo mandar también. Pero en el fondo, darse ese espacio para explicarle a los niños con sus palabras lo que está pasando. Bueno, este es el termómetro psíquico, que es una herramienta que inventamos con el equipo de salud mental en Renca, que es como para hacernos un automonitoreo de salud mental, ¿ya? Esto tiene que ver tanto con el proceso de revinculación. Para hacer las llamadas tengo que ir viendo si estoy disponible afectivamente o emocionalmente para hacerlo, y también para no olvidarnos, como les decía al principio, no olvidemos cuidarnos nosotros, ¿ya? El termómetro psíquico, la idea es que nos hagamos una pregunta de a 1 a 10. ¿Cuán tenso, cuán angustiado, cuán triste, cuán nervioso, cuán ansioso me estoy o me tiene tal situación? ¿Ya? Siendo 1 a 3, que estoy relativamente bien, y ya 10, una angustia muy grande, una tristeza muy grande, algo que ya no puedo manejar quizás de manera sin ayuda profesional. ¿Ya? Les traje algunos ejemplos. En el caso de la ansiedad, si ya estoy con un nerviosismo constante, una tensión, preocupación de un peligro inminente, aumenta el ritmo cardíaco, temblores, sudoración, muchas dificultades para quedarme dormido, comiendo mucho la mayor parte del día, ahí ya estamos en un tema de ansiedad que es más preocupante, y que quizás tendría que pedir ayuda de salud mental, ¿ya? Lo mismo con la angustia, es similar. Se le suman los sentimientos de irrealidad, una presión en el pecho muy grande, la sensación de que quizás me puedo morir y que no entiendo lo que está pasando, como que me voy a desvanecer. Eso también ya es una angustia que no es manejable en la casa, que no la puedo silenciar, que le tengo que poner atención. Y finalmente la tristeza. Si yo estoy todos los días con una profunda tristeza, llanto fácil, no me puedo levantar en la mañana por problemas del ánimo, tengo sentimientos de culpa, aparecen ideas de muerte, y todas estas sensaciones van empeorando cuando va bajando la luz del día, todo eso ya nos habla de una tristeza que no es normal, que es preocupante, que hay que ponerle un ojo, ¿ya? Entonces, también quería traerles esos tips para que cuiden la salud mental de ustedes y de las personas con las que vuelvan a revincularse. Bueno, esta es una propuesta de una pauta mental para llevar la conversación en el contexto de la revinculación. Ya esto lo pueden usar ya sea si son llamados telefónicos o si son por plataformas de streaming, telellamadas. Esto está pensado más quizás en una conversación 1 a 1, y ahí se pueden explorar otras formas de hacerlo de manera grupal. Antes de llamar o tener esta sesión, en el fondo, identificar el objetivo del llamado y prepararme, como les decía, para los desafíos que puede suponer la conversación. Usar el termómetro emocional que les presenté para ver si estoy en la conversación con esta familia. Cuando ya me logro contactar, saludar, preguntar cómo ha estado la familia y mostrar disposición e interés por saber realmente del otro, ¿ya? Porque uno, en Chile por lo menos, uno dice, aló, ¿cómo estás? O ¿cómo estás? Y bien, bien, queda ahí un poco el saber del otro. Entonces ahí tratar de insistir, pues si nos queremos revincular en serio, preguntar, sabemos que las cosas no han estado fácil, cómo han llevado el encierro, están todas las personas bien de salud en la casa, hay alguien que se haya enfermado en la familia, ir dando señales de que realmente quiero saber cómo están. Acá es donde tenemos que estar atentas y atentos para evaluar si vamos a, si no, los cuidadores, los papás, los abuelos, los tíos, las personas que estén siendo de adultos significativos en el fondo, van a requerir alguna contención, y ahí podemos recurrir a las herramientas que les presenté anteriormente. Siempre pueden presentarse situaciones que nos sobrepasan, lo que pensábamos, que nos pidan algo que no tenemos idea, o que alguien se altere mucho. En ese caso podemos contener brevemente y fijar otra fecha para el llamado. En cuarto lugar, mostrar un deseo real por mantener el vínculo. Como equipo nos estamos rearmando, estamos pensando estrategias para poder acompañarlos en este tiempo difícil. Nos importa muchísimo poder aprovechar el proceso educacional. Esto se me quedó el de los jardines, pero en el caso de usted, el bienestar de sus hijos y de sus familias, cuéntenos en qué le podemos ayudar, cosas así.
ahí preguntar directamente con el niño, y ahí puse no tener miedo en continuar hacia el objetivo. Porque en el fondo nosotros queremos obviamente que saber de la familia, pero no es nuestra idea que todos los llamados sean una contención emocional a una mamá o un papá que está angustiado. Nuestra idea es al final también saber de los niños y saber cómo los podemos apoyar en relación a eso. Entonces ahí no tener miedo de continuar hacia el objetivo. Yo puedo hacer una contención breve y después decir, mire, comprendo que la situación es difícil, voy a comunicarme con tal persona para ver si le puedo ayudar con, por ejemplo, las cajas o a recibir ayuda de salud mental. De todas maneras, quería saber cómo está su hijo, nieto, sobrino, ya, ir a preguntar directamente. Cerrar la conversación estableciendo compromisos y acuerdos para el próximo llamado y poder definir una hora y un día en que nos comunicaremos nuevamente. Aquí les traje una pequeña propuesta de encuadre para este proceso. Identificar primero con quién se mantendrá principalmente el vínculo. Si bien la idea obviamente que es con las familias en general, yo creo que es importante que podamos identificar una o dos personas con las que me voy a estar comunicando regularmente. Ahí también identificar la metodología. Pueden ser plataformas virtuales como Zoom, Google Meets, WhatsApp. Creo que ahora también se puede hacer una opción grupal en WhatsApp, que es más fácil quizás, o va a ser contacto telefónico, o quizá esto lo vi hace poco y no lo desarrollé en mi presentación, pero hay un centro que se llama Casa del Encuentro que está haciendo cápsulas online de lectura con padres y que leen libros y después los hacen circular en los grupos de WhatsApp. Eso también es una forma de revincularnos. Dejarle claro a la familia si nos vamos a comunicar todas las semanas, de manera quincenal, ojalá poder establecer un horario. Yo creo que eso es un poco difícil, pero sí, mire, va a ser el martes en la mañana en general, o no sé, jueves en la tarde, quizás no le voy a poder decir la hora específica, pero sí que tenga una idea de qué momento lo vamos a llamar. El espacio físico, ahí los que les decía al principio, pedirle al otro que en qué momento lo puede llamar que usted esté más tranquilo, quizás se puede poner un rinconcito, o salir un poquito a la puerta, en el fondo para hablar de cosas, de las cosas que puedan ir apareciendo. Y bueno, tener a mano información comunal sobre dudas que pueden surgir asociadas al COVID, ayudas sociales, entre otras cosas. Bueno, esto les traje sugerencias del libro y después pensaba que ustedes tienen muchos materiales muy lindos, pero nosotros con el equipo que estamos trabajando hemos usado igual estos libros para trabajar las emociones. También estamos pensando hacer pequeñas cápsulas de video para transmitírselos a los papás o mandarles pedacitos de los libros para que ellos los puedan tener y de alguna manera ir acompañando a las familias en esta revinculación a que puedan ellos ir respondiendo de mejor manera. Y también traje algunos más específicos del proceso de duelo, que yo creo que sirven tanto para niños como para grandes, ¿ya? Que son herramientas que quizás les pueden servir dependiendo de las dificultades, los desafíos y los elementos propios que puedan surgir en la relación que ustedes tengan con sus familias en particular. Ay, ya está. Terminé. Eso, muchas gracias por su tiempo, por su escucha y ahora dejo abierto para preguntas, sugerencias y comentarios. Antonia, primero que nada, darte las gracias y quiero contarte que muchas felicitaciones el material que has compartido con nosotras, muy pocas todas, pero muchas felicitaciones de todo, que es muy atingente y a lo que estamos pasando ahora, va a ser una herramienta de mucha ayuda sin duda para los equipos. Estamos trabajando desde, ¿cómo se llama? Desde las distintas plataformas online. Mira, acá hay una pregunta para ti. Dice, cada grupo de familia tienen sus propias características y hay grupos con los que se dificulta más la vinculación con el programa y con el equipo. ¿Qué estrategias podemos utilizar para motivar a dichos cuidadores o hasta qué punto seguir insistiendo? Yo creo que eso... no, sí, yo creo que esa es una súper buena pregunta. Yo conozco un poco el proceso del crecer jugando, de cómo llegan las familias en el caso de Renca, y yo creo que es importante en esos casos de las familias más desafiantes, primero identificar quién podría ser mi aliado, quién llegó, quién fue el primero que mostró interés en participar en el programa o en mantener la relación,
o que se da cuenta que el niño se podría beneficiar de esto. Yo creo que identificar a esa persona va a ser central para poder ir viendo si nos podemos revincular o iniciar un vínculo nuevo en el caso de que fuera una familia nueva. Ahí, yo creo que una vez que identificamos a esa persona, hay que tener paciencia, ser constante, o sea, como un poco seguir este encuadre que les proponía, y ustedes en el fondo tienen más claro que yo qué plataformas usarían específicamente, pero si quedé de hacer una llamada cada 15 días, hacer la llamada cada 15 días, a pesar de que quizás esa persona no quiera hablar mucho, me parece que no muestra interés, porque es posible que a través de que vea la constancia, el interés de nosotros, la preocupación, la propuesta quizás de actividades, pueda ir enganchando con el tiempo, en el fondo viendo esta constancia. Y ahí yo creo que, respondiendo a la segunda parte de la pregunta, también creo que hay que ser súper honestos como equipos cuando simplemente no. En el fondo, nosotros no podemos, como les decía al principio, el vínculo es una relación que es por lo menos de a dos, y si en el fondo yo estoy dando, yo estoy mostrando constancia, yo estoy mostrando interés y el otro ni siquiera me responde, por ejemplo, yo creo que hay que ahí también aprender a identificar, por ejemplo, ya vamos a hacer 3 llamadas con esta familia más difícil y vamos a evaluar, y quizás ahí ver si es que podemos seguir el proceso con ellos y quizás no. Gracias, Antonia, quedó súper claro, sobre todo con nosotras en algunos casos, que familias que hemos preguntado, familias que han dejado de participar de los WhatsApp y hasta cuándo insistir, pero nos quedó súper claro. ¿No hay más dudas, Antonia? Te pido por favor si puedes dejar de compartir la pantalla. Sí, sí, espérenme, acá. Soy media ñurda con la tecnología, ahí está. Y contarte que el termómetro fue un hit. ¡Ah, qué bueno! El termómetro emocional fue un hit y, como te digo, que puras felicitaciones. Le informo a todas que el material lo vamos a compartir. ¿Cómo se llama? Antonia nos dejó el material y estamos grabando también este webinar para compartirlo con los equipos que no pudieron asistir, ¿ya? Con los participantes que no pudieron asistir, se lo vamos a compartir a todos. Les pido por fin que prendan sus cámaras para que nos tomemos una foto. ¿Mm? Espérense, yo soy ahora la que, ahí sí, no chique. Ya, ahora sí, tampoco soy muy tecnológica. muy tecnológica, se me había quedado abierto el chat. Ya. Todavía no, esperen. Listo. Les quiero agradecer a todos por la participación, a todos los que nos acompañaron durante esta tarde, a